académica virtual dirigida a estudiantes de Derecho, organizada por el Programa de Ciencias Jurídicas y Políticas del BPDS Barinas. En este caso les habla la profesora y criminólogo Lilia Rodríguez para hablar sobre el tema de orígenes de la criminología. Es la clase que contempla el pensum en el temario número 2. Gran parte de la historia de la humanidad está acompañada de homicidios, traiciones, invasiones, conspiraciones, violaciones y guerras. Con el crimen nace la preocupación del hombre por evitarlo, legislando, castigando, coercionando y más recientemente previniendo. Surgiendo también la inquietud por explicar por qué una persona delinque, qué es en sí el crimen, qué factores influyen, por qué unos son criminales y otros no. Y de esta forma, con estas preguntas va surgiendo la criminología. Desde la perspectiva religiosa, lo primero que se sabe del hombre es que violó la ley. Jehová creó un paraíso, le creó una compañera para que lo acompañara, con la única prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y como sabemos, pues, efectivamente violaron la norma y fueron expulsados del paraíso. Asimismo, después de ser expulsado del Edén, el primer acto trascendental del hombre es un crimen. Caín asesina a Abel. Esto lo encontramos en Génesis 4. La relación de Dios con el hombre entonces se convierte en una relación un poco tensa y surge el primer interrogatorio criminológico de la historia, que es cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel. El primer tratado de criminología, que diría yo el primer libro que habla de criminología, tenemos la Biblia, porque podemos ver aquí miles y miles de historias sobre asesinatos, sobre venganza, sobre guerra, sobre la maldad humana. Entonces tenemos que desde la misma Biblia ya se habla de delitos y desde allí empieza el deseo del hombre por conocer el porqué del crimen. Entonces también tenemos un poquito más adelante en la historia, en Mesopotamia nos apoya con el Código de Hammurabi, donde se especifican las normas jurídicas antecesoras de la normativa penal moderna, con la intención primaria de dar una solución a las muertes violentas que continuaban ocurriendo, postulando la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Posteriormente en Egipto se destaca, recuerdan la tradición de Egipto de embalsamar las momias, de trabajar los cuerpos de los cadáveres de los hombres cuando morían. Bueno, entonces a través de esto nace lo que fueron los primeros indicios, los primeros pasos de medicina forense. Son pioneros además en materia de identificación criminal. China, en 1122 a.C., ya se imponía el principio de pena proporcional al delito y que las ideas también de prevención ya las venían trabajando. Dentro de la misma China, el aporte que dio, tenemos un pensador muy famoso, que es Confucio, el cual analizó el fenómeno criminal afirmando que habían 5 delitos imperdonables. También tenemos otros aportes de pensadores griegos. Grecia siempre a la batuta de todos los conocimientos, no se podía quedar atrás en cuanto a criminología, y pues tenemos a Esopo, el famoso escritor de cuentos y fábulas para niños, que hoy día lo tenemos así, lo conocemos o lo recordamos más por eso. Bueno, en el siglo VI a.C., él dijo que los crímenes son proporcionales a la capacidad del que los comete, es decir, que a mayor peligrosidad, más terribles han de ser. Asimismo, Isócrates, en el 338 a.C., dijo que ocultar el crimen es tener parte en él. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera figura jurídica del encubrimiento, ya lo venían postulando. Platón, por su lado, también atribuía el crimen al medio ambiente. Decía Platón que la pobreza y la miseria son factores criminógenos. Hay que castigar, no porque alguien delinquió, sino para que los demás no delincan. Este es el principio fundamental de la penología, ¿no? Hasta el día de hoy la prevención por medio del castigo es coaccionar a los demás a que no delincan viendo lo que le sucede a otros cuando delinquen. Sócrates decía que en realidad el hombre es bueno, que cuando se vuelve malo es por ignorancia y el que no sigue el bien, es decir, el buen camino, es porque simplemente no lo conoce. Por eso la virtud ha de enseñarse y de aprenderse.
También decía que la justicia, entre otras virtudes, no es más que sabiduría. Debe enseñarse a los criminales a no cometer más infracciones, dándole la instrucción y la formación que les hace falta. Hipócrates postuló una teoría muy conocida hasta el día de hoy, que es la de hoy día lo conocemos como los temperamentos. En la época de él le decíamos los humores, es decir, como los fluidos del mismo cuerpo humano, que por ejemplo decía que el predominio de sangre en un sujeto lo volvía con un carácter sanguíneo, impulsivo, egoísta, etc. El predominio de bilis amarilla lo convierte en un tipo de persona colérico, amargado. Predominio de flema, es decir, de moco, es el tipo flemático, que es callado, reservado. Y el predominio de bilis negra lo convierte en un tipo melancólico, que por lo general tiene el delito al que tiene tendencias al suicidio. Llega la Edad Media. La Edad Media me encanta, es un tema que siempre me ha gustado estudiar porque desde que estaba en la universidad me parece tan interesante. Vamos a oír un poquito de esto. La Edad Media se caracteriza por ser un periodo de innovaciones, donde hubo todo tipo de hechos y procesos y cambios en la humanidad, tanto positivos como negativos. De esta manera fueron surgiendo algo que se llamó pseudociencias, que intentaban dar la explicación y solución a la conducta anormal y antisocial, pero no tenían un método científico como el que tenemos ahora. Dentro de esta ciencia oculta, que nos parece importante analizar en cuanto a criminología, porque intenta predecir lo que los hombres eran tendientes al delito o no, bueno, a través de la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Bueno, aquella rama que pretende explicar el destino de los seres interpretando las líneas de la mano. Aristóteles decía al respecto que las líneas no están escritas sin ninguna razón en la mano de los hombres, sino que provienen de una influencia del cielo y marcan su destino. El profeta Moisés también decía que la ley del Señor será escrita en tu mano y en tu frente. La astrología, por otro lado, también considera que hay cierta influencia astral que inclinan hacia el delito, pero no determinan del todo el actuar humano. Es decir, que la personalidad, pues otra vez volvemos con el libre albedrío. Sin embargo, los astros, desde el punto de vista de esta rama del conocimiento, dicen que tienen cierta influencia dentro de la problemática criminal. Por ejemplo, decía que los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, condicionan las conductas o están condicionados hacia conductas sociales violentas, resultantes pues, de su propia personalidad. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, son empujados a conductas antisociales, pero a raíz de su propia personalidad inconstante, y se aventuran en actividades sexuales que terminan a veces en delitos de este tipo, delitos sexuales, porque no expresan a su debido tiempo sentimientos profundos como el rencor y la venganza. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, presentan conductas antisociales orientadas hacia el apoderamiento de bienes y también aquellas que requieren una planificación muy cuidadosa y un sigilo en los planos. Y por otro lado, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, inclinan la personalidad, tienen una personalidad inclinada hacia los desequilibrios emocionales, hacia los celos, el rencor, pero por problemas sexuales, pasionales, y confunden lo que es el amor como un sentimiento noble a un ataque agresivo que se convierte en una conducta criminal. Por otro lado tenemos a Claudio Ptolomeo en el siglo II, el cual relacionaba el temperamento humano con los planetas. Oh, y usted me va a decir, profe, ¿qué tiene que ver los planetas con la criminalidad? Entonces podemos revisar un poquito los estudios de Ptolomeo, quien decía que sí, que efectivamente los planetas ejercen influencia sobre algunos tipos de personas. Por ejemplo, Mercurio ejerce influencia sobre los que son banqueros, personas ambiciosas o ladrones. Saturno ejerce influencia sobre los que se convierten en homicidas, piratas o villanos. Y Júpiter influye sobre los hombres de armas, gente muy enérgica y agresiva como militares y gente de guerra. De alguna forma, Ptolomeo
Romeo decía que los astros pueden tener influencia en la conducta humana. Y pues actualmente, ¿cómo podemos negar que los enfermos mentales recluidos en hospitales psiquiátricos tienen un indudable aumento de agitación durante los días de luna llena? Entonces, es importante que conozcamos todos estos estudios que existieron antes de la etapa científica de la criminología. Por otro lado, tenemos la demonología, que es una rama de la teología que nos dice que los demonios pueden posesionarse de una persona y obligarlo a realizar cosas perversas que en realidad él no quería hacer. Tenemos que el primer tratado relacionado con demonología data del año 1486 en Alemania. Se llamó Malius Maleficarum y en español pues el martillo de las brujas, porque con él juzgaban a las brujas. Y fue escrito por 2 monjes dominicos y es increíble, pero duró en aplicación 200 años de vigencia para juzgar a las brujas, desde 1400 y tanto hasta 1600 y tanto. La otra estudio tenemos la fisionomía o fisionomía, que estudia o relaciona los rasgos del rostro y su expresión con cualidades distintivas de cada ser humano. En sentido amplio, pues esto habla de que el rostro es un indicativo de cualidades psíquicas más profundas. Tenemos que hay muchos representantes de esta rama del conocimiento, pero el más importante es Jean Lavater. Lavater decía que los hombres y los animales tenían cierta relación. Por ejemplo, él decía que las personas que tienen cara de perro, de conejo o de cerdo, tienen cierto comportamiento y características psicológicas con el animal al que se parecen. Asimismo, Lavater también decía que la verdad embellece y el vicio desfigura, que la vida intelectual se puede ver en la frente, que la moral y la sensibilidad en los ojos y en la nariz, pues los ojos son la suma de todos los caracteres, y que lo animal, lo vegetativo, y le agregaría yo en base a otro estudio, lo instintivo y lo delictivo se puede observar en el mentón. Por otro lado, nacen otro grupo de primeros investigadores con respecto al delito que se llamaron los frenólogos. La frenología pues se encarga del estudio de las formas del cráneo y las medidas. De este estudio se pueden derivar ciertas conclusiones relacionadas con el carácter y las cualidades de las personas. Se encargaban básicamente de medir el cráneo con cintas métricas y con otros instrumentos de hierro que se lo colocaban aquí en el cráneo, pues medían y de acuerdo a eso clasificaban a los ciudadanos, a los hombres. Las características del cráneo entonces, según ellos, nos permiten saber el carácter del sujeto y que hay regiones claramente identificadas en el cerebro que denotan algo. Por ejemplo, los criminales tienen extraordinariamente desarrollados, postulaban ellos, los centros de instintivo, de defensa, de coraje, lo que más adelante con la psiquiatría entendemos que es el cerebro rectilíneo, pero en este entonces decían que el cráneo denotaba ese tipo de instintos en el espacio situado atrás de la oreja y que los centros emotivos hacia la tendencia a matar, a asesinar, se encuentran arriba y al frente de la oreja. Entonces tendríamos el mentón, tendríamos los espacios alrededor de la oreja, era lo que ellos medían. Y bueno, ya llegando un poquito más dando el primer pasito hacia lo que era la criminología científica, todavía continuando en precientífica, tenemos otro autor llamado Mariano Cubí Soler, que entre los años 1800 se ocupó del estudio del aspecto criminal. Él mismo desarrolló 30 años antes que Lombroso la teoría de que existe un criminal nato. Citándolo un poco, él decía que hay seres humanos que nacen con un desmedido desarrollo de la destructividad, de la combatividad, de la severidad, y que esto lo lleva directamente a convertirse en un ladrón, en violador, en asesino, en estafador, en otro tipo de criminal. Esto lo cito a él a modo de que veamos más o menos el tiempo histórico del que estoy hablando y de que 30 años antes de que llegara Lombroso con sus estudios del criminal, ya existían investigadores o personas que querían hacer ciencia criminológica. Esta es la parte de las pseudociencias. Bueno, para cerrar,
Primero, un mensaje a los profesores. Quiero hacer o reflexionar sobre una cita que leí en estos días a propósito de esto de la educación a distancia y de enfrentar los retos que actualmente vivimos, no solo como estudiantes, sino también los profesores. Tenemos muchos retos por afrontar para poder continuar con nuestro año académico. Tenemos que no es necesario, para ser exitosos, no es necesario hacer cosas extraordinarias. Simplemente podemos hacer cosas ordinarias, pero de forma extremadamente extraordinarias. Entonces, así sea con lo poco o mucho que podamos darle a nuestros estudiantes, hacerlo de corazón para que el mensaje llegue, para que ellos se motiven y continúen estudiando. Queremos abogados, pero no cualquier tipo de abogados. Queremos abogados con corazón, con humanidad y con emociones sanas para poder ayudar a la humanidad. No queremos cualquier abogado de maletín que se desviva por el dinero, no queremos transformar eso, y la UNEYES está caminando rumbo a eso con el perfil de los profesores que contamos hoy en día. Entonces, un saludo y reconocimiento a todo el equipo administrativo de su programa de Derecho que me realizó la invitación para participar hoy en este foro chat, y espero sus preguntas, sus comentarios. No se cohíban si quieren hacer una pregunta sobre la educación en el siglo XXI, la educación a distancia, también estoy a la orden para responderla. Y si quieren saber un poquito más sobre cómo fue la criminología antes de convertirse en ciencia, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios gracias al programa de Derecho. Y recuerden, para finalizar, que existen 3 tipos de verdad, como dijo el poeta: existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Estamos en línea.